La noche caía sobre los Estados Unidos, pero en lugar de la calma habitual, una onda de choque sacudía los cimientos de la industria. Motores del Plata, el coloso industrial argentino, el orgullo de una nación entera, acababa de anunciar oficialmente la suspensión de operaciones en sus 17 plantas a lo largo del país. La cifra era demencial, una pérdida diaria de $230 millones. Una decisión tan audaz que bordeaba la locura. Y la onda expansiva no se detuvo ahí. 340 empresas proveedoras, en una reacción en cadena, también paralizaban su producción. Un verdadero quilombo a escala continental. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue otro hecho, uno más íntimo y poderoso. El detonante de todo este caos era un solo empleado argentino. Un solo tipo. ¿Por qué una corporación de ese calibre tomaría una medida tan extrema, tan suicida, por un solo hombre? Antes de sumergirnos en el ojo del huracán, permítanme una breve presentación. Mi nombre es Florencia Benítez, y les hablo con el murmullo del río Paraná de fondo. Soy su narradora. No se olviden de suscribirse y darle al me gusta. Ahora sí, acompáñenme a desentrañar la verdad detrás de esta historia increíble. Mi nombre es Michael Johnson. Soy el director de planificación estratégica en la división estadounidense de Motores del Plata. Llevo 45 años viviendo en este país, he visto nacer y morir a incontables empresas, pero jamás, en toda mi vida, había presenciado algo como lo que estaba a punto de ocurrir. Eran las 9:30 de la mañana de un martes cualquiera. Yo, como siempre, repasaba los informes de producción diarios con una taza de café humeante en la mano. La planta de Texas, 1.200 camionetas al día, la de Ohio, 950 sedanes. Los números eran sólidos, la maquinaria funcionaba como un tango perfectamente ejecutado. Fue en ese preciso instante cuando Kate, mi secretaria, irrumpió en mi oficina, pálida como un fantasma. Llevamos 15 años laburando juntos y nunca, jamás, la había visto con esa expresión de pánico. Es urgente, Michael. Tenés una llamada de la casa matriz en Buenos Aires. Tomé el teléfono de inmediato. Miguel, pasó algo terrible. La voz de Ricardo Martínez, el director general, era inusualmente grave, despojada de su habitual calidez porteña. Facundo Rossi fue detenido por el FBI. En ese momento, mi mundo se quedó en blanco. Facundo Rossi. No era un director más. Era el cerebro, el corazón del proyecto de expansión de Motores del Plata en Estados Unidos. El tipo era un genio, el Messi de la ingeniería que, durante los últimos 3 años, había diseñado una estrategia impecable, una obra de arte logística que nos había puesto en la cima. Cuando escuché el cargo, espionaje industrial, sacudí la cabeza instintivamente. ¿Qué? ¿Qué robó información tecnológica de Aura Motors? Dije, incrédulo. Eso es una locura, Ricardo. Es imposible. No era una defensa corporativa, era la pura verdad. Había visto a Facundo laburar codo a codo conmigo. Era un hombre de una integridad a prueba de balas, casi obsesivo con la seguridad de la información. Su reputación de ser el guardián más estricto de los secretos de la empresa era legendaria. Ricardo me explicó la supuesta evidencia, y era tan ridícula que parecía un chiste de mal gusto. Un simple pendrive y un par de correos electrónicos. Cualquier persona con 2 dedos de frente se daría cuenta de que era una puesta en escena, una trampa burda y malintencionada. Pero al FBI no le importó. Su postura era inflexible, primero detener, después investigar. A Facundo lo habían trasladado a una cárcel federal en Atlanta, completamente incomunicado. Sentí una furia helada recorrer mis venas y golpeé el escritorio con el puño. Sabía perfectamente que el sistema judicial estadounidense a veces se convierte en un arma política, sobre todo en el tenso clima geopolítico actual. La injusticia me oprimía el pecho. Un colega brillante, un tipo honesto, estaba tras las rejas por un crimen que no cometió, y la impotencia me carcomía. Pero el verdadero mazazo,
el que me noqueó por completo, llegó segundos después. En Buenos Aires ya se tomó una decisión, dijo Ricardo, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad. A partir de mañana al amanecer, paramos todas las plantas en Estados Unidos. Me costó procesar sus palabras. Todas las plantas. Parar todo. No podía ser real. Una pérdida de 230 millones de dólares al día, por un solo hombre. La idea era tan desproporcionada que parecía sacada de una novela. Ricardo, con todo respeto, ¿no te parece una locura? Balbuceé. Es demasiado extremo. Tiene que haber otra forma. La respuesta de Ricardo fue tan firme como el obelisco en la 9 de julio. Che, Miguel. No vamos a dejar a un pibe nuestro tirado. Facundo Rossi es el tipo que más hizo por el crecimiento de Motores del Plata en este país. Es uno de los nuestros, es familia. Que esté sufriendo por una injusticia así mientras nosotros seguimos contando la plata como si nada, esa opción no existe para nosotros. No había ni una pizca de duda en su voz. Era la decisión de un patriarca defendiendo a su clan. Después de colgar, me quedé sentado, mirando la nada, completamente aturdido. Afuera, por la ventana de mi oficina, los empleados de la planta de Texas seguían con su laburo, moviéndose con la energía de siempre, ajenos a la tormenta que se avecinaba. No podía asimilar la realidad de que, en unas pocas horas, ese complejo y vibrante ecosistema de metal y sudor se detendría por completo. A la mañana siguiente, a las 5, llegué a la oficina mucho antes de lo habitual. Tenía que preparar el anuncio para toda la planta. Sentía un peso enorme en el pecho. ¿Cómo carajo le explicaba esto a 12.000 empleados estadounidenses? ¿Cómo les decía que su laburo se detenía por un argentino que la mayoría ni conocía? Justo antes de apretar el botón del intercomunicador, dudé. Me pregunté a mí mismo si esta decisión era la correcta. Como estadounidense, criado en una cultura de pragmatismo y números, la lógica de la casa matriz se me escapaba. Parecía un acto de pura pasión, no de negocios. Atención a todos los empleados, este es un anuncio de emergencia, comencé, con la voz temblorosa. A partir de hoy, y hasta nuevo aviso, todas las líneas de producción suspenderán su actividad. Apenas terminé el anuncio, mi oficina se convirtió en el epicentro de un terremoto. El teléfono no paraba de sonar. Gerentes de planta, delegados sindicales, incluso políticos locales, todos llamaban, confundidos, alterados. Tom, el gerente del equipo de producción, entró corriendo a mi despacho. Michael. ¿Qué diablos está pasando? Ayer estábamos superando los objetivos de producción. Respiré hondo y le expliqué la situación. Que un directivo argentino había sido detenido injustamente en Buenos Aires y que la empresa paraba todo como señal de protesta. ¿Está jodiéndome? Paran todo por un solo tipo. Tom me miraba con los ojos desorbitados. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con los más de 10.000 empleados que dependemos de este laburo? Era una pregunta para la que no tenía respuesta. De hecho, era la misma pregunta que yo me hacía. Poco después, Dave, el presidente del sindicato, entró hecho una furia. ¿Y la vida de nuestros afiliados qué? ¿Por qué los laburantes americanos tienen que ser los rehenes en una pelea por un directivo argentino? Esto es un quilombo inaceptable. No pude contestarle. Honestamente, yo también sentía que la decisión de la casa matriz era una exageración. Desde una perspectiva estadounidense, era simplemente incomprensible. A las 2 de la tarde, la cosa se puso peor. Robert Wilson, del Departamento de Desarrollo Económico Regional, vino a verme en persona. Su cara era un poema. Ustedes tienen idea de la cantidad de exenciones fiscales que les dimos para que se instalaran aquí. Me espetó, sin rodeos. Con esta decisión, están arrastrando a 340 empresas proveedoras. La pérdida diaria para la economía de la región supera los 500 millones de dólares. Esa cifra me golpeó como un puñetazo.
Esto ya no era solo un problema de Motores del Plata. Eran decenas de miles de familias estadounidenses las que estaban sufriendo las consecuencias. Solo pude bajar la cabeza y prometer que volvería a hablar con Buenos Aires. Esa noche, de camino a casa, la radio no hablaba de otra cosa. La acción sin precedentes de Motores del Plata, la conmoción en la industria automotriz. Algunos analistas ya empezaban a hablar de la arrogancia de la empresa argentina. Apagué la radio. Sentía el corazón cada vez más pesado. Un pensamiento oscuro se instaló en mi cabeza, ¿y si nos habíamos equivocado? ¿Y si esta vez, la lealtad ciega nos estaba llevando al desastre? Al llegar a casa, le conté todo a mi esposa, Susan. Le confesé que no podía entenderlo, que no me cerraba por ningún lado. ¿Era justo que decenas de miles de personas pagaran el precio por salvar a una sola? Susan me escuchó en silencio y luego, con su calma habitual, me hizo una pregunta que lo cambió todo. Cariño, ¿y si ese directivo argentino fuera realmente inocente? ¿Y si fueras vos? ¿Cómo te sentirías? Sus palabras me dejaron mudo. Si fuera yo, acusado de un crimen que no cometí, encerrado en una celda en un país extranjero, y mi empresa no hiciera nada, ¿qué sentiría? La sola idea me provocó un escalofrío. Aún así, la duda persistía. ¿Era esta la mejor manera de luchar? No estaba seguro. Al tercer día de la parálisis, sentí una necesidad imperiosa de saber más sobre Facundo Rossi. Quizás había algo que se me estaba pasando por alto, una pieza del rompecabezas que no lograba ver. Llevábamos 3 años trabajando juntos, pero nunca me había interesado por su vida personal o su trayectoria más allá de lo estrictamente profesional. Pedí su legajo a recursos humanos. Cuando me entregaron la pesada carpeta, contuve la respiración. Lo que encontré allí dentro superó todas mis expectativas. Graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería Mecánica, con un máster en el MIT. Antes de unirse a Motores del Plata, había pasado 3 años en el Boston Consulting Group. Pero lo que realmente me dejó boquiabierto fueron sus logros. La red de proveedores locales que él mismo había diseñado le había ahorrado a la empresa un 15% en costos de producción. Y no solo eso, el sistema de producción ecológico que implementó había logrado reducir las emisiones de carbono en 30.000 toneladas anuales. Este tipo era un fuera de serie. ¿Y a este fenómeno lo acusan de espionaje industrial? Murmuré para mis adentros. No tenía ningún sentido. Durante el almuerzo, decidí hablar con los ingenieros que habían trabajado más de cerca con él, todos argentinos expatriados como Facundo. Sus testimonios no hicieron más que reforzar mis sospechas. Esteban, el ingeniero jefe del equipo de tecnología de producción, me lo dijo claramente. Facundo es un perfeccionista hasta la médula, Miguel. Y con los secretos de la empresa, era más paranoico que nadie. Julieta, la gerenta del equipo de control de calidad, agregó otro dato clave. Nos tenía prohibido usar pendrives personales o emails que no fueran los corporativos. Hasta las minutas de las reuniones nos obligaba a redactarlas en el sistema interno. ¿Vos te creés que una persona así le va a pasar información a Aura Motors? Es ridículo. Su expresión de incredulidad lo decía todo. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Facundo Rossi no era culpable. Y si él no lo era, entonces alguien lo había incriminado deliberadamente. Alguien le había tendido una trampa. Por la tarde, me sumergí en la revisión de cada uno de los proyectos que él había liderado. Hubo uno que me llamó poderosamente la atención, el Proyecto Cóndor, enfocado en la eficiencia de las baterías para la próxima generación de vehículos eléctricos. Según los registros, gracias a ese proyecto, Motores del Plata había desarrollado un sistema de baterías un 20% más eficiente que el de Aura Motors. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Llamé de inmediato a Javier, el responsable del equipo de desarrollo tecnológico. Necesitaba saber el impacto real de ese proyecto en la competencia. La respuesta de Javier fue reveladora. Ah,
el Proyecto Cóndor. Mirá, justo después de que anunciamos los resultados, las acciones de Aura Motors se desplomaron. Nuestra tecnología los dejó en evidencia, su supuesta ventaja competitiva se hizo humo. En ese instante, todas las piezas encajaron con una claridad brutal. La tecnología de Facundo había golpeado a Aura Motors donde más le dolía, en su prestigio y en su billetera. Era el motivo perfecto. Alguien, dentro o fuera de Aura, lo quería fuera de juego y había montado toda esta farsa. Inmediatamente, solicité una videoconferencia con Ricardo Martínez en Buenos Aires. Le conté todo, sin guardarme un solo detalle, cada hallazgo, cada conversación, cada sospecha. Al otro lado de la pantalla, Ricardo me escuchaba en silencio, y al final asintió, no con alivio, sino con una convicción sombría. Miguel, tomamos la decisión correcta. Sabíamos que Facundo era inocente. Ahora tenemos que demostrarlo. Esa noche, por primera vez en días, sentí que un poco del peso se me levantaba de los hombros. Al menos ahora tenía la certeza de que estábamos luchando por un compañero inocente, por la causa justa. Pero una pregunta seguía martillándome la cabeza: ¿quién había orquestado todo esto? ¿Y por qué? El cuarto día, la situación se deterioró a una velocidad alarmante. El paro de Motores del Plata ya no era solo una noticia económica, era el tema del día, la comidilla de todos los noticieros. Y lo peor de todo, los políticos habían entrado en escena. A las 10 de la mañana, vi en CNN una entrevista al fiscal federal James Williams. Sus palabras fueron como un baldazo de agua fría. La actitud de Motores del Plata es una clara e inaceptable presión sobre la justicia estadounidense. No cederemos ante ninguna coacción externa. La cara de Williams en la pantalla era la imagen misma de la severidad, pero yo no pude evitar sentir que detrás de su discurso había un exceso de celo, una intención política que iba más allá del caso. Al mediodía, las noticias empeoraron. Fox News empezó a fogonear el asunto, con un titular que rezaba: la arrogancia argentina desprecia las leyes de Estados Unidos. Esto ya era demasiado. A las 2 de la tarde, recibí una llamada directa de la oficina del gobernador de Texas. Me informaron que el propio gobernador había enviado una carta de protesta a la casa matriz en Buenos Aires. El paro unilateral de Motores del Plata está causando un daño irreparable a la economía del Estado. Exigimos la normalización inmediata de la situación. Solté un suspiro de cansancio. El quilombo se había vuelto político, y de los grandes. Esto ya no era un simple problema empresarial, amenazaba con convertirse en un conflicto diplomático. A las 4 de la tarde, la cosa se puso todavía más heavy. Nos llegó información de que en Washington, un grupo de senadores estaba considerando proponer sanciones contra Motores del Plata. Hablaban incluso de revisar los permisos de operación de la compañía en el país. Jamás imaginé que llegaríamos a este punto. Me senté en mi escritorio y me agarré la cabeza. Estábamos en un callejón sin salida. Fue entonces cuando recibí una solicitud de videoconferencia urgente de Ricardo. Su rostro en la pantalla era tenso, endurecido por la batalla. Miguel, la cosa se complicó. Un contacto nuestro en Washington nos acaba de pasar un dato clave. Detrás de todo este circo hay un grupo de lobistas. ¿Lobistas? Sí. Una consultora política con lazos muy estrechos con Aura Motors le hizo una generosa donación a la campaña del fiscal Williams. Parece que están usando este caso para frenarnos, para sacarnos del medio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era un simple caso de espionaje. Era una conspiración planificada hasta el último detalle. La tecnología de baterías de Facundo era una amenaza demasiado grande para Aura Motors, y estaban dispuestos a jugar sucio, muy sucio, para neutralizarla. Entonces, con más razón tenemos que aguantar, le respondí, con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Así es, Miguel. Pero prepárate, porque a partir de ahora la presión va a ser insoportable. Los ataques políticos se van a intensificar.
Cuando terminó la llamada, me quedé mirando por la ventana. La fábrica silenciosa tenía un aspecto fantasmal. Pero ahora, por primera vez, tenía una certeza absoluta: estábamos luchando por la justicia. Y no íbamos a rendirnos. Esa noche, los noticieros estaban copados con el caso Motores del Plata. La mayoría de los expertos coincidían en que nuestra respuesta era desmedida. Sin embargo, hubo una voz disonante, la del profesor Gagliardi, un académico especializado en política internacional. No deberíamos ver esto como una simple protesta corporativa, dijo. Si realmente se trata de un empleado incriminado injustamente, la respuesta de Motores del Plata, aunque drástica, es completamente comprensible desde una perspectiva de lealtad y principios. Sus palabras fueron un bálsamo. Al menos había alguien que entendía nuestra postura. A las 11 de la noche, ya en casa, repasé todas las noticias del día. La situación era crítica, pero en algún rincón de mi ser, confiaba en que la verdad saldría a la luz. Me fui a dormir sin saber qué nuevas batallas nos depararía el día siguiente. Al amanecer del quinto día, sentí que me despertaba en un mundo diferente. The New York Times publicaba en su portada un artículo especial sobre Motores del Plata. Pero el tono era distinto. Era un análisis profundo, escrito por un periodista económico de renombre, que detallaba cómo el efecto dominó de nuestro paro estaba superando las peores predicciones. Leer ese artículo fue como recibir un golpe en el estómago. No se trataba solo de nuestros proveedores directos. La parálisis se había extendido a los proveedores de nuestros proveedores, una telaraña económica que se desgarraba, afectando a un total de 340.000 puestos de trabajo. Las cifras de pérdidas por estado eran aterradoras: Texas, $320 millones diarios, Ohio, 280 millones. El artículo proyectaba que, si el paro duraba una semana, la pérdida equivaldría al 0,3% del PBI de los 5 estados del sur afectados. A las 9 de la mañana, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Era Richard Brown, el presidente de la Cámara de Comercio de Texas, con el rostro desencajado. Detrás de él, una decena de dueños de pequeñas y medianas empresas locales. Brown tiró una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Esta es la lista de empresas afectadas por su protesta. Fabricantes de autopartes, empresas de logística, hasta los restaurantes de la zona. Todos están viendo sus ventas desplomarse. Los testimonios de los pequeños empresarios eran desgarradores. El dueño de una metalúrgica familiar, un negocio de 3 generaciones, me habló con lágrimas en los ojos. Los pedidos de Motores del Plata son el 80% de nuestra facturación. Si esto sigue así, voy a tener que despedir a mis 45 empleados. Escucharlo me partió el alma. Nuestra intención de salvar a Facundo era noble, pero la realidad era que estábamos sacrificando a demasiada gente inocente en el proceso. A las 2 de la tarde, el quilombo se hizo aún más grande. La Federación de Sindicatos anunció una manifestación masiva frente a la sede de Motores del Plata en Buenos Aires. El lema era incendiario: la empresa argentina toma de rehenes a los trabajadores americanos para ejercer presión política. Llamé de urgencia a Ricardo. La situación acá es insostenible, le dije, sin anestesia. La cara de Ricardo reflejaba la misma presión. En Buenos Aires, el gobierno les pedía una solución rápida y los accionistas empezaban a ponerse nerviosos. Fue entonces cuando Ricardo dijo algo que encendió una pequeña luz de esperanza. Pero Miguel, hay algo por lo que no podemos rendirnos. Hace un rato me llamó el abogado en Washington. Encontraron una nueva prueba en el caso de Facundo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una nueva prueba. ¿Cuál? Lo que Ricardo me contó fue asombroso. Los peritos habían analizado los metadatos de los archivos del pendrive incautado. El resultado. Los archivos fueron creados en un momento en que Facundo Rossi estaba físicamente en Argentina, de viaje. Era imposible que él los hubiera creado. Pero eso no era todo.
Rastrearon la dirección IP que accedió al sistema de Motores del Plata en Estados Unidos a esa misma hora y pertenecía a otra persona. ¿Quién? Pregunté, ansioso. Todavía no es 100% seguro, pero todo apunta a un ingeniero que vino de Aura Motors. Un tipo que contratamos el año pasado. Se me erizó la piel. Teníamos un espía en casa. Un topo. Y era muy probable que ese mismo espía fuera el que le tendió la trampa a Facundo. Por primera vez, sentí que había una luz al final de este túnel oscuro y asfixiante. Pero la ansiedad seguía ahí. ¿Sería esta prueba suficiente para demostrar la inocencia de Facundo y terminar con esta pesadilla? A las 4 de la madrugada del sexto día, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Su voz, usualmente calma, vibraba de excitación. El momento decisivo había llegado. Miguel, tenemos noticias increíbles. El FBI acaba de detener al verdadero culpable. Salté de la cama, el sueño se disipó en un instante. Lo que Ricardo me contó a continuación parecía el guión de una película de espías. El culpable era un ingeniero de software de 34 años llamado David Chen. Había trabajado 5 años en Aura Motors antes de unirse a nuestro equipo el año pasado. Un doble agente. Su misión no era solo robar información, sino eliminar a Facundo Rossi, cuya tecnología de baterías se había convertido en una amenaza existencial para Aura Motors. Querían sacarlo del juego, manchar su nombre y destruir su carrera. El método fue diabólico. Chen accedió remotamente a la computadora de Facundo mientras éste estaba de viaje en Argentina, plantó los archivos falsos y simuló una transferencia de datos a Aura Motors. El FBI había encontrado en la laptop personal de Chen correos electrónicos intercambiados con directivos de Aura. No solo había instrucciones explícitas para neutralizar la tecnología de baterías de Motores del Plata, sino que también le prometían un bono de $500,000 si lograba incriminar a Facundo y sacarlo de la empresa. No te puedo creer, fue todo lo que atiné a decir. A las 8 de la mañana, otra noticia bomba. La oficina del fiscal Williams convocaba a una conferencia de prensa de emergencia. El anuncio fue escueto pero contundente. Se retiraban todos los cargos contra Facundo Rossi y sería liberado de inmediato. La imagen de Williams en la conferencia era la de un hombre completamente diferente. Pálido, nervioso, leyó una disculpa pública admitiendo graves errores en el proceso de investigación y reconociendo que Facundo Rossi era una víctima inocente de una conspiración. El golpe de gracia vino de Aura Motors. A la 1 de la tarde, su propio CEO emitió un comunicado, intentando despegarse del escándalo, alegando que las acciones de David Chen eran un acto individual y no autorizado. Pero la evidencia era demasiado contundente. El FBI anunció que 3 altos ejecutivos de Aura estaban directamente implicados y que se iniciaba una investigación a gran escala en la sede de la compañía. A las 3 de la tarde, finalmente, Facundo Rossi fue liberado. Una multitud de periodistas lo esperaba a la salida de la prisión federal de Atlanta. Después de 6 días de infierno, se lo veía cansado, más flaco, pero sus ojos brillaban con una luz intensa, inquebrantable. Sus primeras palabras, frente a los micrófonos, se me grabaron a fuego. Quiero agradecer de corazón a mis compañeros de Motores del Plata. A toda la familia que confió en mí y luchó hasta el final. En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Tenía razón. Éramos una familia. A las 6 de la tarde, en una última videoconferencia con Ricardo, tomamos la decisión final. Al día siguiente, todas las plantas de Motores del Plata en Estados Unidos volverían a la normalidad. La guerra, una batalla larga y dolorosa de 6 días, había terminado. Lo logramos, Miguel, la puta madre, lo logramos. La voz de Ricardo estaba quebrada por la emoción. Asentí en silencio. Parecía un milagro. Pero en mi interior, sentí que esto no era un final. Era un nuevo comienzo. En medio del peor quilombo de nuestra historia, habíamos aprendido el verdadero significado de ser un equipo global. De regreso a casa,
La radio celebraba la victoria de la empresa argentina. Pero para mí, era mucho más que una victoria. Era el redescubrimiento de un valor que habíamos olvidado, la lealtad incondicional. La certeza de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se deja a un compañero atrás. Al séptimo día, el rugido de la maquinaria volvió a llenar la planta de Texas. El sonido del laburo, el tango metálico de la producción. Ver a los 12.000 empleados regresar a sus puestos fue una de las imágenes más emocionantes de mi vida. Cuando las líneas de montaje se reactivaron, un aplauso espontáneo y atronador recorrió toda la fábrica. Las caras de los empleados estadounidenses, las mismas que días atrás me miraban con bronca y resentimiento, ahora reflejaban una mezcla de orgullo y emoción. A las 10, Facundo Rossi visitó la planta. Estaba demacrado por los días de encierro, pero su rostro se iluminó al reencontrarse con sus compañeros. Uno por uno, lo abrazaban, le daban palmadas en la espalda. Esteban, el ingeniero jefe, le agarró la mano con fuerza. «Qué bueno tenerte de vuelta, Facultad. Sabíamos que eras inocente, hermano». Nunca lo dudamos. Julieta, la gerenta de calidad, lo abrazó entre lágrimas. Pero lo que más me conmovió fue la reacción de los empleados estadounidenses. Tom, el mismo gerente que me había increpado días atrás, se acercó a Facundo, visiblemente avergonzado. «Señor Rossi Facundo. Quiero pedirte perdón. Al principio no entendí nada. Pero ahora lo veo claro. Somos una familia, ¿no?». Facundo le dio una palmada en el hombro, con una sonrisa cansada pero genuina. «Tranquilo, Tom. Tu reacción fue la lógica. Gracias por estar acá ahora. Eso es lo que importa». En ese momento, sentí que se me nublaba la vista. Nacionalidades, idiomas, culturas, nada de eso importaba. Éramos un solo equipo. A la 1 de la tarde, llegaron los medios locales. Las preguntas eran incisivas: ¿cómo recuperarían las pérdidas millonarias? ¿Cómo garantizarían que algo así no volviera a pasar? Tomé el micrófono y respondí con una calma que no sabía que tenía. Esta crisis nos enseñó que hay valores más importantes que las pérdidas económicas. La confianza en nuestros compañeros y la convicción en la justicia. Por supuesto que el costo fue enorme. Pero lo que defendimos es algo que no se puede medir con plata. Un periodista insistió. Si volviera a ocurrir, ¿actuarían de la misma manera? Lo pensé un segundo y respondí. Somos una empresa global, sí. Pero antes que eso, somos una empresa que valora a su gente. Si uno de los nuestros es atacado injustamente, lo vamos a defender con todo lo que tengamos. Siempre. Por la noche, organizamos una pequeña fiesta de bienvenida para Facundo. Un asado improvisado, con cortes americanos y achuras argentinas. En medio de la alegría, Facundo tomó un micrófono. «Fueron días muy duros», dijo, con la voz entrecortada, «pero lo superé gracias a ustedes, a mis compañeros que nunca dejaron de creer. Y gracias a esto, hoy siento más orgullo que nunca de pertenecer a esta empresa, a esta familia». Mientras todos aplaudían, me di cuenta de algo. No habíamos ganado una simple batalla legal. Habíamos ganado una batalla de valores. Habíamos demostrado al mundo qué tipo de empresa éramos. Un mes después, viajé a la casa matriz en Buenos Aires. En la sala de reuniones del piso 21, me reuní con Ricardo y el resto de los directivos. Las paredes estaban cubiertas con recortes de diarios de todo el mundo, The Wall Street Journal, Financial Times, medios alemanes, japoneses. Todos elogiando la postura de Motores del Plata. «Miguel, lo que logramos fue increíble», me dijo Ricardo, sonriendo. «El mundo entero nos está mirando». Era cierto. Nuestro caso se había convertido en un paradigma de gestión de crisis en la era global. La Escuela de Negocios de Harvard nos pidió permiso para usarlo como caso de estudio. El valor de nuestra marca había aumentado un 20%, y las ventas en Estados Unidos, increíblemente,
habían crecido un 35% respecto al año anterior. La gente nos empezó a ver con otros ojos, comenté. Nos ven como una empresa que no solo hace buenos autos, agregó Ricardo, sino como una empresa con valores. Esa misma tarde, anunciaron la creación del Fondo Familia Global, un fondo para dar apoyo legal y económico a cualquier empleado del grupo en el mundo que sufriera una situación injusta. Facundo, presente en la reunión, se veía más fuerte y seguro que nunca. Ya estaba al frente de un nuevo proyecto, llevando su tecnología de baterías al siguiente nivel. La crisis, lejos de hundirlo, lo había fortalecido. La última noche en Buenos Aires, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de mi hotel, reflexioné sobre el último mes. ¿Quién hubiera imaginado que la decisión de defender a un solo hombre podría generar una transformación tan profunda? Al día siguiente, en el avión de regreso, tuve una certeza. No somos solo una empresa que fabrica autos. Somos una verdadera familia global que cuida a su gente. Y esto, lejos de ser el final, era solo el comienzo. Pero la calma no duraría. Cuando pensábamos que la peor tormenta había pasado, un nuevo escándalo, aún más oscuro, estalló en el estado de Georgia, Estados Unidos. Esta vez, no era un solo hombre, sino 316 empleados de Motores del Plata y de nuestro socio, Baterías Litio Sur, quienes fueron detenidos masivamente durante lo que parecía ser una redada de inmigración de rutina. Al principio, todo parecía un procedimiento administrativo, aunque excesivo. Pero con el paso de las horas, una atmósfera siniestra empezó a rodear el caso. La verdad, sin embargo, era mucho más impactante. Detrás de todo esto se movía una mano negra, una conspiración de poder y dinero sucio. ¿Cómo una simple redada migratoria escaló hasta convertirse en un incidente diplomático internacional? Escuchemos el crudo testimonio de un investigador de una organización internacional de derechos humanos. Les habla de nuevo Florencia Benítez. Acompáñenme a desentrañar este nuevo misterio. Mi nombre es Marcus Smith. Trabajo como auditor de derechos humanos para una organización internacional. Mi día a día transcurre en una pequeña oficina en Berlín, revisando informes de violaciones a los derechos humanos en corporaciones de todo el mundo. Aquel día era un lunes como cualquier otro. Estaba con mi café, leyendo reportes de varios países, cuando mi colega, Anna, se acercó a mi escritorio a toda prisa. Marcus, está pasando algo muy raro en Estados Unidos, dijo, entregándome un informe de emergencia. Lo que leí era, en efecto, muy peculiar. 316 empleados de dos empresas argentinas, Motores del Plata y Baterías Litio Sur, detenidos en una redada de inmigración en Georgia. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un simple problema de visas. Papeles de trabajo que no estaban en regla. Algo que, normalmente, se soluciona en un par de días. Pero la cara de Anna era de profunda preocupación. El problema es que llevan ya 48 horas detenidos. Y si lees los informes de la prensa local algo no cierra. Informé a mis superiores y a las 2 de la tarde tuvimos una reunión de emergencia. Marcus, te vas para Estados Unidos, dijo Heinz, mi director. Esto es demasiado grande para ser una simple redada. Necesitamos que averigües qué está pasando realmente sobre el terreno. Cuando pregunté cuándo debía partir, la respuesta fue inmediata, en el primer vuelo de mañana. Ya tenéis los pasajes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. En mis 15 años de carrera, había visto de todo, pero este caso tenía un aura diferente, un hedor a podrido que no podía ignorar. Si era una simple redada, ¿por qué semejante despliegue? ¿Por qué nuestra intervención era necesaria? De camino a casa, no podía dejar de pensar en Georgia. Un polo industrial en el sur de Estados Unidos, una región que en los últimos años atrajo mucha inversión extranjera. Motores del Plata y Baterías Litio Sur eran parte de esa ola. Quizás las políticas migratorias endurecidas de la anterior administración habían complicado las cosas. Pero aún así, no podía imaginar la escena impactante de la que sería testigo apenas unos días después. A la mañana siguiente, a las 11,
Aterricé en Atlanta. En la salida del aeropuerto me esperaba Sarah, mi intérprete local, una mujer experimentada que me recibió con una advertencia. La situación es mucho más grave de lo que imaginan. De camino a las oficinas de Motores del Plata, Sarah encendió la radio. La voz del locutor era tensa. ¿Qué dice?, le pregunté. La voz de Sarah temblaba. Dice que están tratando a los empleados argentinos como si fueran criminales peligrosos. Y que los medios locales reportan que los tienen encadenados. Sentí que se me helaba la sangre. Encadenados. En una simple redada migratoria. En las oficinas de Motores del Plata nos recibió Julián Herrera, el subdirector. Su rostro reflejaba noches sin dormir. Nos llevó a una sala de reuniones y nos contó la horrible verdad. La redada empezó como un simple control de visas. Pero a las 2 de la tarde, la situación cambió drásticamente. Juntaron a todos los empleados, les confiscaron los celulares y, a partir de las 4, empezaron a encadenarlos a todos, uno por uno. Encadenados. Repetí, incrédulo. ¿Por qué? Julián negó con la cabeza. El director local de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, un tal Michael Thompson, se negaba a dar explicaciones, alegando que era un caso especial. En ese momento, Sarah miró su teléfono, horrorizada. Acaba de salir una noticia de último momento. Trasladaron a todos los empleados, todavía encadenados, a un centro de detención en Folkestone. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Esto era, a todas luces, un abuso de poder desmedido. No había razón alguna para tratar a trabajadores calificados de esa manera. Acá hay otro objetivo, dije, convencido. Y si no descubrimos cuál es, no podremos sacar a esa gente de ahí. Tomé una decisión. A la mañana siguiente, iría directamente a las oficinas de ICE en Atlanta a buscar respuestas. A las 8 de la mañana estaba frente al edificio de ICE. La atmósfera era opresiva. Había el triple de guardias de lo normal. Me identifiqué como investigador de una organización internacional. Tras 20 minutos de espera, apareció un hombre de mediana edad. Se presentó como David Wilson, el subdirector. Thompson, el director, estaba en una reunión importante. Me llevó a una pequeña sala y repitió el discurso oficial. Era un simple caso de infracción de visas. Cuando le pregunté por el uso de cadenas, su actitud cambió. Es un procedimiento de seguridad estándar para prevenir fugas, respondió secamente, y se negó a contestar más preguntas. El acceso a los detenidos estaba prohibido sin la autorización expresa de Thompson. A la salida, vi algo que me heló el alma. Un camión de transporte se dirigía hacia Folkestone, y desde su interior se oía el sonido metálico e inconfundible de cadenas chocando entre sí. Por la tarde, me reuní de nuevo con Julián. Me contó algo que una empleada local le había filtrado. Dentro de ICE, había gente que consideraba que el uso de cadenas era una barbaridad. Y más interesante aún, el comportamiento de Thompson en las últimas semanas era errático. Hacía llamadas secretas y se reunía con gente extraña a escondidas. En ese momento, Julián recibió una llamada. Era de una empleada local. La voz al otro lado del teléfono era desesperada. Varios de los empleados encadenados tienen las muñecas lastimadas. Están heridos y no les están dando atención médica adecuada. En ese instante, supe que los canales oficiales no servirían de nada. Necesitaba buscar ayuda por otro lado. Sarah me recomendó a Emily Johnson, una abogada especializada en derechos humanos de inmigrantes, una luchadora que se había enfrentado al gobierno en numerosas ocasiones. Esa noche, me reuní con ella. Emily ya estaba al tanto del caso y me reveló un dato explosivo. Michael Thompson lleva 3 meses viviendo muy por encima de sus posibilidades. Cenas en restaurantes de lujo, un BMW nuevo y, lo más llamativo, pagó la matrícula universitaria de su hija de una sola vez, en efectivo. El sueldo de un director de ICE no da para tanto. Y había más.
Todos esos gastos coincidían con el anuncio de las grandes inversiones de las empresas argentinas en Georgia. ¿Se te ocurre alguna empresa rival que pueda tener interés en esto?, le pregunté. Emily lo pensó un momento. Hay un fabricante chino de baterías, Dragon Bolt S.A., que tuvo que posponer sus planes de instalarse en Georgia por la llegada de los argentinos. Hay testigos que vieron a un directivo de esa empresa reunido con Thompson el mes pasado. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Esto no era una redada. Era un sabotaje. Emily me hizo una propuesta. Al día siguiente, se organizaría una manifestación pacífica frente al centro de detención de Folkestone. Sería una oportunidad para ver, aunque fuera de lejos, el estado de los detenidos. A las 10 de la mañana del día siguiente, estaba allí. Más de 50 personas, con carteles que pedían derechos humanos y fin a la detención injusta. 15 minutos después de empezar, vimos movimiento en una de las ventanas del centro. Eran ellos. Los empleados argentinos. Sus rostros reflejaban un profundo sufrimiento. Pude ver claramente las heridas en sus muñecas, causadas por las cadenas. Uno de ellos pegó un papel en el vidrio. No pude leerlo, pero era un claro pedido de auxilio. De repente, la entrada del centro se llenó de guardias. Michael Thompson en persona salió a ordenar la disolución de la manifestación. Su rostro estaba desencajado. En medio del caos, vi algo crucial. Thompson sacó su celular y llamó a alguien, desesperado. No pude oír la conversación, pero era evidente que estaba reportando la situación, recibiendo órdenes. La manifestación terminó pacíficamente, pero yo me llevé una certeza: Thompson no actuaba solo. Alguien más movía los hilos. A la mañana siguiente, Emily me llamó con noticias urgentes. Había encontrado la prueba definitiva. Nos reunimos en un café. Lo que me mostró fue un registro bancario. En los últimos 2 meses, la cuenta personal de Michael Thompson había recibido transferencias por un total de $800.000. El remitente era Dragon Bolt S.A., bajo el concepto de honorarios de consultoría. Una consultoría que, por supuesto, nunca existió. La trama era clara: Thompson había sido sobornado por la empresa china para sabotear a sus competidores argentinos. El uso de cadenas era una táctica de terror psicológico para forzarlos a abandonar el Estado. Pero necesitaba una última prueba. Le pedí a mi organización en Berlín que rastreara la llamada que Thompson hizo durante la manifestación. El resultado fue la pieza que faltaba. La llamada fue a Li Zhang, el presidente de la división estadounidense de Dragon Bolt S.A. Duró exactamente 3 minutos y 27 segundos. Inmediatamente después, Zhang llamó a la sede central de la empresa en China. El círculo estaba cerrado. Preparé un informe detallado con todas las pruebas y lo envié simultáneamente a la sede de mi organización, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y al gobierno argentino. La respuesta fue inmediata. Altos funcionarios de seguridad nacional volaron de urgencia a Atlanta. El gobierno argentino presentó una enérgica protesta diplomática. Esa noche, a las 11, Emily me llamó, eufórica. Seguridad Nacional había detenido a Michael Thompson para interrogarlo. A las 6 de la mañana del día siguiente, la pesadilla terminó. Los 316 empleados fueron liberados, y todos los cargos en su contra, retirados.